Bendiciones, mis amados, que el Dios de los cielos los bendiga en este día. Le damos gracias a Dios pues porque este es el día que hizo el Señor y nos gozaremos y estaremos alegres, como dice el salmista en su bendita palabra. Quiero hoy compartir una palabra del Señor con ustedes. Yo espero pues que las enseñanzas que hemos estado enviando cada semana hayan sido de bendición para ustedes, para la edificación del cuerpo de Jesucristo, los que nos escuchan. Y hoy pues quiero compartir una palabra que está en el libro de Mateo, capítulo 20, verso 20. Y el título de esta enseñanza se llama "No sabéis lo que pedís". Dice Mateo en su libro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: entonces se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él, pidiéndole algo. Y él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentar a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quien está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vamos a orar, pues vamos a darle gracias a Dios en este día para que nos bendiga a través de esta palabra, y que esta palabra pues nos ayude a tener una perspectiva más clara a la hora de hacer peticiones a Dios. Padre, tú eres bueno, tú eres santo, tú eres maravilloso. Te doy las gracias en este día por la oportunidad, Señor, que me das de poder llegar a mis hermanos a través de tu palabra. Y pido, Dios, que tu Espíritu Santo nos ayude en este día, nos bendiga a través de esta santa palabra, y que pueda llenar el cometido por el cual es enviada en este día. Toma control de este siervo inútil una vez más y bendícenos a través de tu santa palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Este pasaje es singular porque vemos a una madre acercarse al Señor Jesús. Ella no era cualquier madre, ella era la madre de dos discípulos del Señor Jesucristo. Y es importante, hermano, ver el perfil de ella y por qué ella se atreve a hacer semejante petición. Dice la Biblia que esta mujer llegó donde Jesús. Jesús la conocía porque ella era la madre de Jacobo y Juan, dos discípulos del Señor. Y ella llega delante del Señor y se postra, dice la Biblia. Se postra ante el Señor. Cualquiera que ve la escena de ella pensará que esta mujer está afligida, que tiene un problema muy serio, porque al verla postrada es señal de que una situación muy seria hay en la vida de ella, y que ella fuese directamente ante el Señor a hacerle una petición. La pregunta del Señor denota que él sabía a qué ella venía, porque le dice: ¿qué quieres? No la saluda, no da vuelta, sino que el Señor va directo y le dice: ¿qué quieres? O sea, ¿cuál es tu petición? Y ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda.
Si usted ve la petición de esta señora, de esta mujer, es directa también. Y ella no le dice, Señor, por favor, o Señor, tú consideras. No, ella le dice, Señor, ordena que en tu reino mis dos muchachos, mis hijos queridos, se sienten uno a tu izquierda y el otro a tu derecha. Esa es mi humilde petición, Señor. La pregunta es, hermano, ¿por qué esta mujer se atrevió a hacer semejante petición y habló con tanta seguridad delante del Señor? Bueno, hay algunas cosas aquí que tendríamos que analizar. En primer lugar, ella era la única madre que tenía dos hijos discípulos de Jesucristo. O sea, los únicos hermanos, exceptuando a Santiago, que era hermano del Señor Jesús, sino dos hijos de una misma madre que eran discípulos del Señor. Lo otro es que si usted analiza la Biblia, se dará cuenta de que en muchas escenas del Señor Jesús, donde hay un momento de intimidad, donde el Señor revela algún misterio, alguna palabra profunda, dice Pedro, Jacobo y Juan, eran el grupo íntimo que el Señor siempre llamaba aparte para revelarle alguna palabra, algún misterio. Y eso lo podemos ver en el monte de la Transfiguración, donde Pedro, Jacobo y Juan fueron los únicos testigos de semejante experiencia, donde dice la Biblia que se apareció Elías y Moisés. Así que estos muchachos me imagino que le contaban a su madre acerca de esas experiencias únicas, donde los otros discípulos no participaron. Esto trajo como consecuencia que la mamá de estos muchachos llegase a pensar de que sus hijos eran especiales. ¿Por qué Jesús siempre los escoge a ellos? ¿Por qué siempre ellos están en escenas donde no están los demás? ¿Eso qué quiere decir? Que mis hijos son muy importantes para el Señor. Así que ella llegó a pensar que sus hijos merecían esas posiciones que ella le estaba pidiendo al Señor. Hay algo importante también en esta mujer, y es que ella era una mujer convencida de que Jesús era el Mesías. Ella era una mujer que creía en las promesas del Señor. Y era una mujer que tenía visión del futuro. Porque esa petición revela su intención. Las intenciones de ella están reveladas en su petición. Porque ella está pensando en el futuro cuando estén en el reino de los cielos. Sus hijos sean los que se sienten el uno a la derecha y el otro a la izquierda del Señor. Quiere decir que ella creía plenamente en que Jesús era el Mesías y también creía plenamente en las promesas que el Señor le había hecho a los discípulos. Esta característica de ella es positiva. ¿En qué sentido? En que la Biblia dice que cuando uno se acerca a Dios, uno debe creer que Él existe, que Él está allí y que Él es galardonador de los que le buscan. O sea, no tener duda en el corazón. O sea, ella no tenía duda en su corazón cuando hizo la petición que hizo. Ella tenía certeza, convicción de que todo lo que el Señor había dicho era cierto. O sea, ella tenía fe. Porque muchas personas pueden orar a Dios y no estar seguros de que esa respuesta va a venir. Otros no están seguros que Dios los escucha. Pero no es lo mismo cuando una persona ora con convicción. Y recuerde que ella no oró a Jesús. Ella fue directamente donde estaba el Señor a hacerle esa petición. Así que esta característica de esta mujer es interesante. Por eso ella tenía tal seguridad al atreverse a hacer semejante petición. Tener visión no es malo.
Ella pensó en el futuro. Pero lo malo es cuando alguien tiene una visión egoísta. Solamente piensa en su beneficio o en su ministerio o en lo que realiza. O sea, el no pensar en los demás. Aquí es una petición egoísta. Como tantas peticiones egoístas se hacen a diario delante del Señor, donde solamente nos preocupamos por nosotros, por los seres que queremos. Usted ve que hay gente que nunca ora en sus oraciones por el mundo, por los vecinos, por los países que están en... Hay gente que no les interesa orar por eso. Solamente oran por lo que les conviene, lo que les interesa. Y ese tipo de oración revela lo estrecho que muchas veces son algunos corazones. Así que vemos allí a una mujer que tenía un alto concepto de sus hijos, como la mayoría de las madres, ¿verdad? Pensar que ellos estaban por encima de los otros discípulos al hacer semejante petición. Aún ni siquiera consideró a Pedro de ser digno de estar allí, sino sus hijos, Jacobo y Juan. El Señor, cuando la oye, le dice: no sabéis lo que pedís. Así como le dijo a la samaritana: no sabéis lo que adoráis. Así como un día le dijo a estos muchachos: no sabéis de qué espíritu sois. Es importante pues esta parte porque sin duda alguna esta mujer hizo una petición, sí, pero una petición que conllevaba mucho sacrificio. Porque el Señor le pregunta a ellos si ellos pudieran beber su copa, ser bautizados con el bautismo de fuego. Beber la copa, ahí el Señor está hablando del sufrimiento. Recuerde que cuando Jesús oró al Padre, dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué copa? La copa del sufrimiento. Y el Señor le está preguntando a ellos si ellos están conscientes de que un día ellos tendrían que beber esa copa y ser bautizados con el bautismo de fuego, que es lo que se llama la prueba, el bautismo de la prueba, de la aflicción. Y el Señor aquí dice, en el verso 23, y él le dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quien está preparado por mi Padre. O sea, el Señor reconoce que ellos van a participar sin duda alguna de sus sufrimientos, que van a ser perseguidos, que algunos serían martirizados. El Señor conocía el futuro. Pero el sentarse a la derecha o a la izquierda del Señor es algo que solamente le pertenece al Padre. Eso está en la potestad del Padre. Y Él le dijo allí, conociendo el futuro: ustedes van a sufrir, ustedes pagarán un alto precio. Y quizás la madre de ellos no tenía en cuenta eso, porque a veces las personas no tienen claro de que este es el camino estrecho. Porque hoy en día, hermano, esas doctrinas que se predican de prosperidad, de bendiciones, de esto, eso contrasta con lo que el Señor enseñó, con la vida sencilla del Señor, con la vida que vivieron los cristianos de la antigüedad. Ellos nunca le dieron tanta prioridad a las cosas materiales. Eso usted no lo va a encontrar en el Nuevo Testamento. O que quisieron enriquecerse, nada de esas cosas. Hoy en día ese es el tema, y por eso muchas personas hoy no están preparadas para un pequeño bautismo de fuego, para vivir una situación difícil. Muchos no entenderían eso porque ellos están, diríamos, preparados, adoctrinados
para vivir en felicidades, en gozos, en cosas materiales. Ese es el evangelio que a ellos les predican o les han enseñado. Pero el Señor dice, a la verdad, ellos, los hijos de esta señora, de esta mujer, van a ser bautizados, van a beber la copa. El Señor sabía que ellos iban a sufrir. El verso 24 muestra el enojo de los otros discípulos al ver la petición de esta mujer. Su petición era egoísta y discriminatoria, porque ella no pensaba en los demás discípulos, ella pensó nada más en sus hijos, ya que ellos también los demás discípulos se sentían candidatos a esos puestos, porque ellos decían, bueno, ¿y por qué yo no puedo ser uno de los que me siente al lado del Señor? O sea, porque todos eran discípulos, eran apóstoles. Entonces, esa petición provocó celos e ira, enojo en la vida de los demás discípulos. No sabéis lo que pedís, es no tener idea de lo que significa, lo que a veces le pedimos a Dios. Dios siempre quiere lo mejor para nosotros, pero no siempre lo que Él quiere es lo que nosotros queremos. Usted sabe cuántas personas hoy se lamentan de haber tomado una decisión o de haber recibido algo que ahora no les dé bendición. ¿Cuántas mujeres se lamentan de haber conocido al marido que tienen, o al esposo, al papá de los hijos? ¿Cuántos hombres dicen, ¿para qué yo me metí con esta mujer? Quizás son decisiones que la gente toma, quizás hasta oraron por esas personas. Pero la pregunta es, ¿buscaron la dirección de Dios? ¿Le preguntaron a Dios si eso era parte del plan de Él para sus vidas? Porque al principio la gente no oye consejo, la gente, ni siquiera algunos se atreven a buscar a Dios porque no quieren oír un no. No quieren que Dios le diga, no, eso no va. Así que ellos prefieren no involucrar a Dios en eso. Al principio no lo involucran, pero después al final le claman a Él, le piden a Él, le ruegan a Él. Y esos son los errores, hermanos, que no debemos cometer. Porque aquí vemos una madre haciendo una petición postrada delante de Dios. Muy bonito todo eso. Pero el fin de esa petición no era bueno. Porque ella estaba pensando en sus hijos y en sus intereses por encima de los demás. Y eso nunca Jesús lo enseñó. Es importante, hermano, que en el mundo terrenal y en el espiritual debemos tener algo claro. Las cosas hay que ganarlas. Todo tiene un precio. Si yo quiero tener unción y que Dios se derrame en mi vida, yo tengo que buscar a Dios en ayuno, en oración. O sea, hay que pagar un precio. Eso es en el mundo espiritual, pero en el mundo natural, si usted quiere algo, usted tiene que pagar el precio también por esas cosas. Usted no puede ir a un almacén, a un lugar y decir, deme esto y se lo lleva alegremente. No, todo tiene un precio. Tanto en lo físico como en lo espiritual. Podemos soñar. Claro, yo creo en los sueños. ¿Podemos tener metas? Claro que sí, yo creo en las metas. Pero en el reino de los cielos las reglas son diferentes. El Señor dice, entonces llamándolos, o sea, para ministrarlo, ¿a quién? A todo el grupo, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así. O sea, en mi reino no funciona de esa manera. O sea, el reino de los cielos, hermanos, no funciona como el reino de los hombres, el reino natural. Recuerde que casi todo en el mundo se mueve por interés. Todo lo que la gente hace en su gran mayoría es por un interés. Usted no va al trabajo porque usted ama a su jefe. No, usted va al trabajo porque usted necesita el dinero. Y todo es así en la vida. Entonces, vemos ahí, mi hermano, que el Señor le está dando una pauta a ellos. Dice, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. O sea, el que quiere ser el mayor tiene que servirle a todos. Tiene que ser el siervo de todos.
porque de esa manera golpeamos nuestro ego, humillamos nuestro orgullo, valga la redundancia. No, nos sentimos al tener esa actitud que los demás son mayores que nosotros, que no estamos por encima de otros. Esa es la regla en el reino de los cielos. Pero hoy día vemos tanta vanidad en mucha gente, aún gente que ministra. Hay mucha vanidad, algunos se sienten privilegiados por el tamaño de la iglesia que tienen, otros porque han sido bendecidos, otros porque tienen dones, bueno, tantas cosas que hacen que la vanidad, el orgullo aflore en la vida de las personas. Y de esa manera, hermano, vivimos tan lejos de los principios que el Señor enseña. Porque muchas veces nuestra actitud demuestra eso. Entonces, vemos, hermano, que el Señor les está dando una lección. La madre de estos señores, Jacobo y Juan, ella se llamaba Salomé. Usted lo puede estudiar por cuestión de tiempo, no voy a entrar en ese detalle, pero le puedo dar la cita, Mateo 27:56. Ella se llamaba Salomé, la madre de estos señores, de estos discípulos. Y ella no estaba tan equivocada del todo en cuanto a la apreciación de sus hijos, porque si lo vamos a ver en el contexto humano, ella era la mamá de Juan. Y yo pudiera decir que de los discípulos del Señor, Juan es un fuerte candidato a uno de estos puestos. Porque Juan pagó un precio muy alto y fue un hombre que conoció a Jesús de una manera muy íntima. Y por eso él en sus escritos, en sus evangelios, en sus cartas, Juan habla, como muy pocos discípulos hablaron de Jesús, porque él llegó a tener una intimidad muy tremenda con el Señor. Juan fue el único discípulo que estuvo en la cruz del Calvario con el Señor. Todos los demás lo abandonaron. Juan era uno de los íntimos del Señor. Juan vivía recostado del Señor, del pecho del Señor. En la última cena él está sentado a la diestra del Señor, si usted lo puede ver. O sea que la madre quizás no estaba tan equivocada en cuanto a su apreciación de sus hijos. Y en Marcos 15:40 nos enseña, que ese es otro pasaje también que usted puede buscar, Marcos 15:40 nos enseña, que Salomé estuvo en la crucifixión del Señor. Ella lo conoció, lo amó y le sirvió. Dice Marcos 16:1, ese pasaje sí me gustaría leerlo. Marcos 16:1. Ahí este pasaje hace referencia a un hecho. Dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. O sea, estas tres mujeres estaban allí en el sepulcro y dice que entre ellas, me imagino que reunieron una cantidad de dinero porque esas especias eran muy caras y compraron especias, dice, para ungir al Señor. O sea que en ese momento tan difícil, o sea, en el sepulcro allí, ellas estuvieron junto al Señor y aún de su propio dinero dieron para ungir el cuerpo del Señor. Esto nos da a entender, hermano, que a través de los años que pasaron, Dios hizo una obra muy grande en estas mujeres y en especial en la mamá de Jacobo y Juan, o sea, en Salomé. Era algo muy costoso en aquellos días. Salomé creció espiritualmente y ella amó a su Señor. Aprendió que en el reino de los cielos las cosas se hacen diferentes, hermano. Y que tener el primer lugar no es lo más importante, sino hacer la voluntad del Padre Celestial. La pregunta es, ¿qué estás pidiéndole al Señor, mi querido hermano? ¿Cómo es tu oración al Señor? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu visión? O sea, las oraciones que le hacemos al Señor, yo creo que cada oración implica el carácter del oferente, del que hace la petición.
del que va delante del Señor. Las peticiones nos revelan las intenciones. Usted ve que el Señor siempre oró al Padre por sus discípulos, oró por el mundo, oró por los suyos. Siempre la oración del Señor fue por otros. Nunca pidió nada para Él, porque Él sabía quién era. El Señor tiene lo mejor para cada hijo suyo. Él sabe lo que a ti te conviene. Y debes permitir que Él te enseñe cuál es el camino provechoso para tu vida. O sea, no es que no es bueno pedirle a Dios. Sí, es bueno. ¿A quién más vamos a ir? A pedirle al Señor. Pero nuestras oraciones nunca deben estar ligadas a cosas tan personales que puedan hacerle daño a otras personas. Como estar en una posición mejor que otros. O escollar o poder demostrar mis talentos. O estar en un cargo de autoridad para que los demás nos reconozcan. Porque estar a la izquierda y a la derecha del Señor era eso. Tener autoridad sobre todos los demás. O sea que después del Señor ellos eran los que seguían en el orden de jerarquía. Y al principio fue la petición de una madre que Jesús le dijo, tú no sabes lo que pides. O sea que aún para pedir, hermano, hay que saber lo que pedimos. Hay que ser dirigidos por el Señor. Esto no significa que no debemos tener sueños y metas, no, sino tener dirección de Dios en nuestra vida. Aún decirle, Señor, si esto no es tu voluntad, como dijo Jesús, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y podemos decirle, Señor, tú conoces el futuro, tú conoces lo que a mí me conviene, tú sabes qué es lo mejor para mi familia. Y conforme a eso, Señor, te pido que me dirijas, que me guíes, que me abras las puertas, que me bendigas para yo poder bendecir a otros. Esa es la oración de un cristiano que Dios ha tratado con su vida, que ya no es tan personalista, ya no es tan egoísta en su oración, sino que ahora abre el compás para él poder ser un canal de bendición, para que lo que Dios pueda darle fluya para bendecir también a otras personas. Estas son lecciones, hermanos, que cuesta mucho tiempo aprenderlas. Lo podemos leer en la Biblia y decir, oh, qué tremendo, es verdad, hermano, eso es cierto lo que usted dice. Pero llevar a práctica estas cosas es un proceso en la vida del creyente. Cuando entendemos, hermano, que todas las cosas que Dios nos ha permitido tener no son nuestras. Simple y sencillamente somos administradores de esas cosas. Y como buenos administradores, sabremos hacer lo correcto con ellas. No es para acaparar, no es para nosotros solamente, no, sino para poder bendecir a otras personas. Juan y Jacobo, los hijos de Salomé, llegaron a ser hombres de bendición. Ellos fueron de gran bendición hasta el día de hoy. Muchas personas leen el libro de Juan, los evangelios, las epístolas. La vida de estos hombres fue de gran inspiración para la iglesia hasta el día de hoy. Y en eso era que se cumplía el propósito de Dios para la vida de estos hombres. No estar sentado en puestos de preeminencia, porque eso no es el evangelio de Jesucristo, hermano. Y estas lecciones cuestan mucho aprenderlas, porque la teoría sí está allí, sabemos la teoría de las cosas. Conocemos el logo, o sea, la palabra de lo que Dios dice. Pero el llevar a la práctica esto solamente es cuando nos toca vivir las experiencias. Y entonces darle paso a la obra del Señor en nuestras vidas. Echarnos a un lado. Y postrarnos de corazón. No como hizo Salomón al principio, que ella estaba postrada físicamente, pero su corazón no estaba postrado. Pero ya al final, esta mujer amó al Señor con un corazón sincero, comprendió lo que era el reino de los cielos y pudo ser de bendición para mucha gente. No sabéis lo que pedís.
Yo he visto, ahí vi la vez pasó un video de un pastor donde él maldecía a sus enemigos. Imagínense ustedes. Yo los maldigo, decía. Esas oraciones no son bíblicas. Y esas oraciones revelan el rencor o el odio que puede haber en el corazón de una persona al hacer semejante oración, hermano. Qué cosa más tremenda. Y ahí está grabado, hermano. Eso no es cuento. Entonces, eso no es de Dios, hermano. O sea, en el corazón del cristiano no debe haber esos tipos de resentimiento o hacer una oración para dañar a otras personas. No, hermano. Yo cuando oro por los enemigos nuestros, los brujos, los hechiceros, la gente que nos hace la guerra, yo se los entrego al Señor. Yo le digo, Señor, tuya es la venganza y tú darás el pago. Te los entrego en tu mano para que sea tú, Señor, el que haga con ellos como bien te parece. Esa es mi oración cuando hago oraciones por personas que nos hacen la guerra espiritualmente, que no nos aman, que odian la obra de Dios. Pero tenemos que guardarnos nuestros corazones de que nuestras oraciones sean oraciones dirigidas por el mal, por el egoísmo, porque no son de bendición. Acuérdense que estos muchachos un día oraron pidiendo que descendiera fuego del cielo. Y el Señor le dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. O sea, eso no era de Dios. Así que no sabéis lo que pedís. Mucha gente no sabe lo que pide, pero ora a Dios. Y esta palabra de reflexión la traigo hoy, hermano, para que nos cuidemos a la hora de orar, que analicemos lo que estamos orando delante del Señor. Porque la Biblia dice, dice Juan, que si Él nos oye en cualquier petición que le hayamos hecho, tendremos la respuesta, hermano. O sea que hay oraciones que Dios no oye, Dios no escucha. Pero si Él nos oye, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Qué quiere decir eso? La respuesta va a venir a nuestra vida porque esa oración que Dios oye es una oración que a Él le agrada. Está dentro de su voluntad. Y por eso viene la respuesta para nuestra vida. Yo quiero orar en este día, hermano. Esta era la palabra pues que quería compartirle a ustedes para que tengamos cuidado pues cuando oremos. Hay muchas cosas por las cuales orar. Orar por el mundo, orar por la situación que estamos viviendo. Que pronto ya haya una solución para esto. Yo tengo mucha fe de que va a ser así, que pronto va a haber una respuesta positiva, una buena noticia para el mundo y vamos a poder superar esta enfermedad como se han superado tantas enfermedades, hermanos, que en el pasado mataron a millones de personas, que hoy día ya ni se mencionan porque son enfermedades que la ciencia ha logrado vencer. Y yo creo que Dios nos dará la victoria, por eso hay que orar por esto, para que Dios nos dé la victoria, le dé sabiduría a los científicos, porque ellos son ahora mismo los instrumentos que Dios puede usar. Los científicos, hermanos, ellos son la gente que Dios puede usar para que esta situación termine. Y orar por la familia, orar por el país, orar por los hermanos que sufren. Yo oraba por los hermanos de Venezuela, de Cuba. Siempre esa gente está en mis oraciones por el sufrimiento que hay en esos pueblos. Y gracias, hermano, a la maldad, a la santería, porque esos son pueblos que están controlados por gobernantes santeros. Cuba, Venezuela, Nicaragua. Esos gobernantes practican las hechicerías y tienen a los pueblos sumergidos en la miseria, porque donde llegan esas religiones satánicas, llega la miseria también. Entonces, esos son temas por los cuales podemos orar, pedirle al Señor, le dé sabiduría al presidente de este país, que ayude a los doctores, a las enfermeras. Esa gente está agotada, esa gente ha dado más de la milla, hermano. Sin embargo, hay gente que los critica. Entonces, son cosas, hermano, que a veces uno no comprende, hermano. Y no debemos seguir ese espíritu del mundo, que todo lo critica, que viven criticando, que viven murmurando, escarneciendo. Ese espíritu no es de Dios, hermano. Cuando un cristiano vive haciendo lo que el mundo hace, ese cristiano tiene que arrepentirse, porque ese espíritu no es de Dios, hermano. Así que hay que orar, pedir a Dios que bendiga a esa gente, que le dé fuerza a los que combaten las enfermedades, ayudan a las personas en los hospitales, bendecir a esa gente, hermano. Eso es lo que un verdadero cristiano debe hacer. Pedir por el presidente para que Dios le dé sabiduría,
al presidente en sus decisiones, que tenga el carácter de combatir las cosas que están mal, corregirlas. Esas son las oraciones de un buen cristiano, no criticar y criticar como hace el mundo. El mundo lo hace porque ellos no conocen a Dios, hermano. Pero usted no caiga en eso porque usted va a estar fuera de orden y va a estar haciendo las mismas cosas que hace la gente del mundo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entonces entre un cristiano y un mundano? Y yo no me canso de decir esto, hermano, porque muchos cristianos no aprenden esa lección, siguen haciendo lo que no deben. Y no aprenden, y han pasado los años, hermano, y no hay forma de que ellos entiendan que uno no debe hacer esas cosas. Uno debe ser más espiritual, hermano. Y ojalá el Espíritu Santo lo redarguya a usted, hermano, si usted hace eso. Que lo redarguya y usted se deje de eso y se arrepienta, hermano. Y diga de verdad, Señor, vamos a estar orando por nuestro país para que tiempos mejores vengan para nuestra nación, y no solamente nuestra nación, sino todas las naciones de la tierra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Dios. Gracias por tu palabra. Esto está escrito, Señor, en este libro, esta historia de la petición de esta madre, porque es una petición, Señor, que revela la característica, el carácter de esta mujer. Una oración que fue muy personalista, muy egoísta, muy discriminatoria, pero que tú utilizaste este ejemplo para dar una lección como siempre lo hacías, dar lecciones a los discípulos y hoy a nosotros que podemos leer esta historia en el libro de Mateo y ver cómo tú le pudiste enseñar a tus discípulos que en el reino de los cielos no es así. En el reino de los cielos no se hacen las cosas como se hacen en el mundo. Por eso somos cristianos. Por eso tenemos un maestro que nos enseñó un camino diferente, un camino distinto. Padre, gracias por tu palabra. Pido, Dios, que bendiga a esta nación. Pido, Dios, que bendiga al presidente y a sus ministros. Pido que bendigas a los médicos, enfermeras, auxiliares, paramédicos, bomberos, la Policía Nacional, toda esta gente, Padre, que trabaja día y noche. Hay 2,000 funcionarios de la policía contagiados con el virus, 2,000 personas. Eso nos muestra la cuota de sacrificio que ellos están dando para el país. ¿Cuántos doctores y enfermeras han estado contagiados? ¿Cuántos han muerto también, Señor? Ojalá el corazón de nosotros se compunga. Ojalá el corazón de nosotros entienda que hay que tener misericordia y orar por ellos, pedir cada día por esta gente. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, Señor. Ayúdanos, Dios, danos el pan nuestro de cada día, que nadie tenga necesidad, Señor, en su casa, del pan, del sustento diario, porque tú eres un Dios bueno y maravilloso. Bendice a cada hermano y cada hermana, las iglesias de este país, a los pastores de esta nación. Bendícelos y guárdalos, prospéralos, Señor. Que sean prudentes, Señor. Que sean prudentes de no contagiarse y de no exponer al pueblo, Señor, al contagio. Padre, bendice a las naciones de esta tierra, Señor. Bendícelos a todos los presidentes de este mundo, Señor. Bendice a los científicos, dale sabiduría a aquellos que ya están trabajando en las vacunas, Señor. Tengo, Señor, en mi corazón la certeza de que no solamente va a haber una vacuna, habrán muchas ofertas de vacunas. Cuando se descubran, van a haber varios laboratorios que van a ofrecer diversas vacunas para que la gente escoja qué vacuna van a ponerse, Señor. Gracias, Padre, porque yo lo creo así. Bendícenos, Señor, guárdanos. Cada uno de nosotros, Señor, cúbrenos con la sangre preciosa de Jesús y líbranos del mal, Señor, y de todo contagio, toda contaminación, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mi querido hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Sigamos con las reglas, mantengámonos en oración, en comunión. Extiende tu mano al que puedas extendérsela, hermano, porque Dios bendice eso. Así que Dios te guarde, te prospere y siga adelante. Nos vemos en un próximo mensaje que estaremos compartiendo con ustedes. Amén.